Le fui infiel a mi esposo con el vecino nuevo. Cuando me descubrió se fue sin avisar y me dejó sin nada. El verano llegó con un calor húmedo que hacía que hasta la brisa se sintiera pesada. Yo estaba sentada en el porche con una limonada helada en la mano, observando el movimiento frente a la casa de al lado. Un camión de mudanzas enorme bloqueaba casi toda la calle y un grupo de hombres sudados descargaban muebles y cajas con aparente desgana. Hacía tiempo que la casa estaba vacía, y la llegada de nuevos vecinos siempre generaba cierta curiosidad en el vecindario. Pero esta vez, la curiosidad tenía un matiz diferente. De entre el ajetreo, apareció él. Alto, con el pelo castaño ligeramente revuelto por el viento y una sonrisa que parecía iluminar toda la calle. Llevaba una camiseta blanca ajustada que dejaba entrever unos brazos fuertes y unos vaqueros desgastados. Se movía con una soltura que me llamó la atención, dando órdenes con una voz grave pero amable. Me quedé observándolo sin darme cuenta, hasta que nuestros ojos se cruzaron. Me dedicó una sonrisa aún más amplia y levantó una mano en señal de saludo. Me apresuré a corresponder, sintiendo un ligero rubor en las mejillas. Más tarde, cuando el camión se hubo ido y el nuevo vecino parecía estar organizando sus pertenencias en el jardín, Mark llegó del trabajo. Como siempre, con el traje impecable y el maletín en la mano. Lo saludé con un beso rápido y le señalé la casa de al lado. «Tenemos nuevos vecinos», le dije. «Parece que se han mudado hoy». Mark apenas prestó atención. «Bien», respondió mientras abría la puerta de la casa. «Espero que no sean ruidosos». Entramos y la rutina habitual se apoderó de nosotros. Mark se puso a revisar el correo, yo empecé a preparar la cena. Mientras cortaba las verduras, no podía evitar pensar en el nuevo vecino. Su sonrisa, su mirada, algo en él me había llamado la atención de una forma que no podía explicar. Al día siguiente, mientras regaba las plantas del jardín, lo vi salir de su casa. Llevaba una camiseta gris y pantalones cortos, y paseaba a un labrador dorado precioso. Se acercó a la valla que separaba nuestras propiedades y me saludó con una sonrisa. «Hola», dijo. «Soy Daniel, tu nuevo vecino». «Hola, Daniel», respondí. «Soy Elena». Empezamos a charlar sobre cosas triviales, el clima, el vecindario, su perro. Me contó que se había mudado hacía poco a la ciudad por trabajo y que estaba encantado con la tranquilidad del barrio. Su voz era cálida y su conversación amena. Me sentía cómoda hablando con él, como si lo conociera de toda la vida. En los días siguientes, los encuentros se hicieron más frecuentes. Lo veía en el jardín, arreglando su coche, o simplemente sentado en el porche leyendo un libro. Siempre me saludaba con una sonrisa y una palabra amable. Poco a poco, las conversaciones se fueron haciendo más largas y personales. Me hablaba de sus viajes, de sus gustos musicales, de sus sueños. Y yo, sin darme cuenta, empecé a contarle cosas que nunca le había dicho a Mark. Daniel tenía una forma de escuchar que me hacía sentir importante, valorada. Me hacía preguntas sobre mis gustos, mis opiniones, mis sentimientos. Mark, en cambio, daba por sentado que yo siempre estaría ahí, que mis necesidades y deseos eran secundarios a los suyos. Una tarde, mientras tomábamos un café en su porche, Daniel me dijo algo que me hizo sentir un vuelco en el corazón. «Me encanta hablar contigo, Elena», me dijo, mirándome fijamente a los ojos. «Tienes una forma de ver el mundo que me fascina». Me ruboricé y desvié la mirada, pero su cumplido resonó en mi interior como una melodía dulce y prohibida. A partir de ese momento, la línea entre la simple amistad y algo más empezó a difuminarse. Y yo, sin darme cuenta, estaba comenzando a cruzarla. Los días se convirtieron en una especie de coreografía secreta. Daniel y yo buscábamos cualquier excusa para coincidir, para cruzar unas palabras, para rozarnos accidentalmente. Un pretexto banal como pedir prestada una taza de azúcar o preguntar por una herramienta se convertía en una oportunidad para un encuentro fugaz, una mirada cómplice, una sonrisa que lo decía todo. Con Mark, la comunicación se había reducido a lo estrictamente necesario. Las cenas eran silenciosas, interrumpidas solo por el sonido de los cubiertos. Dormíamos en la misma cama, pero entre nosotros se había abierto un abismo. Él llegaba tarde del trabajo y se encerraba en su estudio hasta altas horas de la noche. Yo, por mi parte, me refugiaba en la lectura o en la televisión, evitando su mirada fría y distante. Una tarde, mientras regaba las plantas, Daniel se acercó con una botella de vino en la mano.
Quería agradecerte por ser tan buena vecina, me dijo con una sonrisa. ¿Te gustaría tomar una copa conmigo? Acepté sin dudarlo. Era justo lo que necesitaba, una excusa para pasar un rato con él, para escapar de la monotonía de mi vida. Nos sentamos en su porche con la suave brisa de la tarde acariciando nuestros rostros. El vino era suave y afrutado, y la conversación fluía con naturalidad. Daniel me habló de su trabajo, de sus aficiones, de su infancia. Me contó que se había mudado a la ciudad buscando un nuevo comienzo, después de una ruptura sentimental difícil. Sus palabras resonaron en mí. Yo también me sentía atrapada en una relación que parecía haberse estancado, en una vida que no me satisfacía por completo. A medida que avanzaba la tarde y las copas de vino, la conversación se fue volviendo más íntima. Daniel me habló de sus sueños, de sus miedos, de sus anhelos. Me confesó que se sentía solo en la ciudad y que le alegraba haber encontrado una vecina tan amable como yo. Eres una persona muy especial, Elena, me dijo, mirándome fijamente a los ojos. Tienes una luz que ilumina a los que te rodean. Sus palabras me hicieron sentir un vuelco en el corazón. Me sentí halagada, deseada, comprendida. Era como si alguien, por fin, me viera de verdad. La noche siguiente, mientras Mark trabajaba hasta tarde, recibí un mensaje de texto de Daniel. Estoy pensando en ti, decía. Me gustaría verte. Sentí una punzada de culpa, pero la necesidad de verlo era más fuerte. Le respondí que sí, que me encantaría verlo. Me puse un vestido sencillo pero favorecedor y me maquillé ligeramente. Me miré al espejo y me sorprendí al ver el brillo en mis ojos. Hacía mucho tiempo que no me sentía así, nerviosa, ilusionada, viva. Salí de casa con cautela, asegurándome de que nadie me viera. Crucé el jardín y llegué a la casa de Daniel. Me estaba esperando en la puerta con una sonrisa que me iluminó la noche. Entramos en silencio y nos abrazamos con fuerza. Nos besamos con pasión, con la necesidad acumulada de días de deseo contenido. Fue un beso largo, intenso, que me hizo olvidar por un momento la culpa y el miedo. Esa noche la línea entre la amistad y algo más se cruzó definitivamente. Me entregué a Daniel con una pasión que no sabía que existía en mí. Me sentí libre, deseada, amada. Por un instante me olvidé de Mark, de mi vida, de todo. Solo existíamos él y yo, en un universo paralelo donde el tiempo se detenía. Recuerda, para más historias como esta suscríbete, dale like y activa la campanita. Continuemos. Al día siguiente me desperté en la cama de Daniel, con el sol entrando por la ventana. La culpa me invadió de inmediato. Sabía que lo que había hecho estaba mal, que había traicionado la confianza de Mark. Pero al mismo tiempo, no podía arrepentirme de lo que había sentido. Había experimentado una conexión profunda con Daniel, una conexión que nunca había tenido con mi esposo. Regresé a casa antes de que Mark se despertara y fingí que había dormido toda la noche. Pero la mentira pesaba sobre mí como una losa. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Y aunque me aterraba la idea de las consecuencias, una parte de mí sentía que ya no podía seguir viviendo en la mentira. La rutina se convirtió en un delicado equilibrio entre la culpa y el deseo. Por un lado, me sentía atormentada por la traición a Mark, por las mentiras que se acumulaban entre nosotros como una densa niebla. Cada vez que lo miraba a los ojos, sentía una punzada de remordimiento que me paralizaba. Sus gestos de cariño, sus preguntas sobre mi día, se convertían en una tortura silenciosa. Sabía que estaba viviendo una farsa, y el peso de esa farsa me asfixiaba. Por otro lado, la pasión con Daniel se intensificaba con cada encuentro. Nuestros momentos juntos se volvieron más frecuentes, más arriesgados. Ya no nos conformábamos con encuentros furtivos en su porche o con paseos discretos por el vecindario. Buscábamos la intimidad en lugares más apartados, en pequeños hoteles a las afueras de la ciudad, en escapadas improvisadas a la playa. Cada caricia, cada beso, se convertía en una reafirmación de nuestro secreto, en una huida momentánea de la realidad. Daniel, con sus palabras dulces y sus gestos apasionados, alimentaba mi necesidad de sentirme deseada. Me decía que era hermosa, inteligente, fascinante. Me hacía sentir viva, como si hubiera despertado de un largo letargo. Sus cumplidos contrastaban con la indiferencia de Mark, con su actitud distante y absorta en su trabajo. La comparación era inevitable y cada vez me alejaba más de mi esposo y me acercaba más a Daniel.
Una tarde, mientras estábamos en un pequeño café a las afueras de la ciudad, Daniel me confesó que estaba enamorado de mí. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Sentí una mezcla de alegría y temor. Me halagaba que me amara, pero al mismo tiempo me aterraba la idea de las consecuencias. Yo también siento algo muy fuerte por ti, Daniel, le respondí con la voz temblorosa. Pero esto es muy complicado. Lo sé, me dijo tomando mi mano. Pero estoy dispuesto a luchar por ti. Quiero estar contigo, Elena. Quiero que seamos felices. Sus palabras resonaron en mi interior. Por un momento me permití soñar con una vida junto a él, una vida llena de pasión y de amor. Pero la realidad me golpeó con fuerza. Estaba casada. Tenía un compromiso. Y la idea de romper mi matrimonio me aterraba. La tensión en casa se hizo insoportable. Mark se mostraba cada vez más distante, más taciturno. Apenas me hablaba y cuando lo hacía, su voz sonaba fría y cortante. Sentía que algo sospechaba, que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Mark dejó caer una bomba que me heló la sangre. He visto a un hombre salir de tu coche, dijo con la mirada fija en su plato. Mi corazón latió con fuerza. Sentí que la sangre se me subía a la cara. Intenté mantener la compostura, pero sabía que mi rostro me delataba. ¿De qué estás hablando?, pregunté con la voz apenas audible. No te hagas la inocente, Elena, respondió Mark, levantando la vista y mirándome directamente a los ojos. Sé que me estás engañando. El silencio se apoderó de la habitación. Me sentí acorralada, sin escapatoria. Las palabras se agolpaban en mi garganta, pero no podía pronunciar ninguna. La verdad se había revelado y con ella, el abismo que había creado entre nosotros se abría ante mis pies. La siguiente parte narrará las consecuencias de esta confrontación y el desenlace de la historia. El silencio que siguió a la acusación de Mark fue ensordecedor. Sus palabras flotaban en el aire denso de la habitación, cargadas de reproche y dolor. Mis intentos de negarlo, de minimizar la situación, se desvanecieron ante su mirada penetrante. Él ya lo sabía. Lo había visto en mis ojos, en mi lenguaje corporal, en la forma en que evitaba su contacto. La verdad, por mucho que intentara ocultarla, siempre encuentra una forma de salir a la luz. Finalmente, con la voz temblorosa y el corazón latiendo con fuerza, confesé. No pude sostener más la mentira. Le conté sobre Daniel, sobre nuestros encuentros, sobre la conexión que sentía con él. Le hablé de la soledad que sentía en nuestro matrimonio, de la falta de comunicación, de la desconexión que nos había alejado. Mark escuchó en silencio con el rostro inexpresivo. Sus ojos, antes llenos de cariño, ahora me miraban con frialdad y decepción. No hubo gritos, ni insultos, ni escenas dramáticas. Su reacción fue mucho peor que cualquier explosión de ira. Su silencio era un abismo que me separaba de él, una muralla infranqueable que me impedía llegar a su corazón. Después de mi confesión, Mark se levantó de la mesa y se fue a la habitación. No dijo una palabra. No me dirigió una mirada. Simplemente se fue, dejándome sola con mi culpa y mi arrepentimiento. Las noches que siguieron fueron un infierno. Dormíamos en camas separadas, con el silencio como único acompañante. Evitábamos cruzarnos en la casa, como si fuéramos dos extraños que compartían el mismo techo. La tensión era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Con Daniel, la situación también se complicó. Después de la confesión a Mark, decidimos alejarnos un tiempo. Ambos sabíamos que era lo mejor, que necesitábamos espacio para procesar lo que había sucedido. Pero la separación fue dolorosa. Me sentía dividida entre la culpa hacia Mark y el anhelo por Daniel. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontré un sobre con el membrete de un bufete de abogados. Mi corazón se detuvo por un instante. Abrí el sobre con manos temblorosas y leí el contenido. Eran los papeles del divorcio. Junto con los papeles, había una carta de Mark. Una carta escrita con su puño y letra, con una caligrafía que conocía tan bien. La abrí con cautela, temiendo lo que pudiera encontrar en su interior. En la carta, Mark expresaba su dolor, su decepción, su incredulidad. Me echaba en cara mi traición, mi engaño, mi falta de lealtad. Me recordaba los años que habíamos compartido, los sueños que habíamos construido juntos, todo lo que habíamos perdido por mi culpa.
Pero lo que más me dolió fue el final de la carta. Mark me decía que se iba, que vendía la casa, que no quería verme nunca más. Me dejaba los papeles del divorcio y me deseaba nada. Ni siquiera rencor. Simplemente indiferencia. En una postdata, una frase corta y concisa: Daniel también se fue. Esa última frase me golpeó como un mazazo. Daniel también me había abandonado. Me había dejado sola, con la culpa, el arrepentimiento y la soledad como únicas compañías. Mark se había vengado silenciosamente con la frialdad de un cálculo preciso. Me había quitado todo: mi esposo, mi hogar, mi amante. Me había dejado sin nada. La carta de Mark cayó al suelo, como una hoja seca arrastrada por el viento. La leí una y otra vez, intentando asimilar cada palabra, cada frase, cada reproche. La frialdad de su despedida me caló hasta los huesos. No había ira ni resentimiento, solo un vacío inmenso, una indiferencia que dolía más que cualquier grito. La postdata, corta y contundente, resonaba en mi cabeza: Daniel también se fue. La doble traición me dejó sin aliento. No solo había perdido a mi esposo, al hombre con el que había compartido años de mi vida, sino que también había perdido al hombre por el que lo había arriesgado todo. Daniel se había ido sin decir adiós, sin dejar una nota, sin una explicación. Simplemente desapareció de mi vida, como una sombra que se desvanece con la luz del amanecer. La casa se sintió inmensa y vacía. Los recuerdos de Mark resonaban en cada rincón, en cada objeto, en cada fotografía. Recordé nuestras cenas silenciosas, nuestras noches de insomnio, nuestras conversaciones triviales. Recordé también los momentos felices, las risas compartidas, los sueños que habíamos construido juntos. Todo se había reducido a cenizas, a un pasado que ya no existía. Empaqueté mis pertenencias con manos temblorosas, sintiendo como mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Cada objeto que guardaba en una caja era un pedazo de mi vida que se iba, un recuerdo que se desvanecía. La casa, que una vez fue nuestro hogar, se convirtió en un espacio frío y ajeno, un lugar que ya no me pertenecía. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Un espacio impersonal, sin alma, que reflejaba mi estado interior. Las paredes blancas y desnudas, los muebles sencillos y funcionales, el silencio constante, todo contribuía a aumentar mi sensación de soledad y aislamiento. Los días se convirtieron en una rutina monótona y sin sentido. Me levantaba, iba a trabajar, regresaba al apartamento, cenaba sola y me iba a dormir. No tenía ganas de ver a nadie, de hablar con nadie, de hacer nada. La culpa y el arrepentimiento me corroían por dentro, como un ácido que disolvía mi alma. Intenté contactar a Daniel varias veces, pero su teléfono estaba desconectado. Averigüé con algunos conocidos en común, pero nadie sabía dónde estaba. Se había esfumado como si nunca hubiera existido. Su recuerdo se convirtió en una herida abierta, una cicatriz que me recordaba constantemente mi error. Con el tiempo el dolor se fue atenuando, pero la cicatriz permaneció. Aprendí una lección dolorosa, una lección que me marcó para siempre. Aprendí que la infidelidad no solo destruye relaciones, sino que también destruye vidas. Destruye la confianza, la honestidad, el respeto. Destruye la imagen que tenemos de nosotros mismos y la forma en que vemos el mundo. Ahora vivo con las consecuencias de mis actos. Una soledad profunda que me acompaña a todas partes, un arrepentimiento constante que me persigue como una sombra. He perdido mucho más de lo que jamás imaginé. He perdido a mi esposo, mi hogar, mi dignidad. He perdido la oportunidad de ser feliz. Esta es mi historia. Una historia de traición, de arrepentimiento, de soledad. Una historia que me atormenta y me define. Una historia que me recuerda, cada día, el alto precio que tuve que pagar por un momento de debilidad, por una búsqueda efímera de una felicidad que nunca encontré. Una historia que quizás sirva de advertencia a otros que se sientan tentados a cruzar la línea, a romper los límites del compromiso y la lealtad. Porque al final, la traición siempre deja una huella imborrable, una marca que nos acompaña para siempre.